Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Fernando Treviño. Me da mucho gusto saludar al teleauditorio del programa Odontología para Todos. El día de ahora tenemos como invitada especial a la doctora Maximina Pérez Gracia. Ella es especialista en odontología infantil u odontopediatría. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Doctora, bienvenida aquí al programa. ¿Qué tema nos trae para tratar en la emisión del día de hoy? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a su teleauditorio. Y bueno, realmente hoy vamos a abordar un tema muy importante como es caries de la infancia temprana. Bueno, es un tema muy interesante. La verdad es de que tiene una incidencia muy alta. ¿Y nos puede comentar algo al respecto, doctora? Claro que sí. Primeramente, decirle qué es la caries de la infancia temprana. Bueno, anteriormente se conocía como caries por biberón y bueno, es una enfermedad infecciosa y transmisible que se va a dar por la falta de balance entre factores de riesgo y factores protectores en un tiempo. ¿Cómo es que se desarrolla o cómo es que se da esta caries desde etapas tan tempranas en la infancia? Bueno, sí, para que esta caries se presente, pues se tiene estos factores de riesgo, tienen que estar presentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues van a ser la dieta, el tiempo, microorganismos y el huésped. ¿Qué significa la dieta? Pues que sea una dieta rica en azúcares fermentables y azúcares fermentables o carbohidratos fermentables o azúcares refinados. El huésped significa el diente, que sea un diente susceptible, es decir, ¿cuáles son aquellos dientes susceptibles? Aquellos dientes que pueden tener algún defecto en el esmalte y bueno, en los niños el grosor del esmalte es más delgado que los permanentes, entonces con la ingesta que ellos tienen, la falta de destreza para cepillarse, pues bueno, esto hace esos dientes susceptibles y bueno, el tiempo es de que no haya una higiene dental y los microorganismos pues obviamente están en boca, que cuando no hay consumo de azúcares o de carbohidratos fermentables, pues bueno, no se produce un medio ácido, pero sí, las bacterias por sí necesitan un medio ácido para llevar a cabo su metabolismo y los microorganismos también producen ácidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un medio ácido es más susceptible a que se desarrolle este tipo de caries dental. Muy bien, doctora. ¿Y cómo es la transmisión? ¿Cómo es que se da? ¿Cómo se presenta en estos pequeños? Sí, claro. Esta enfermedad es infecciosa porque es producida por bacterias. Sabemos que los Streptococcus mutans son los principales productores de esta enfermedad y transmisible porque se puede transmitir de forma vertical, es decir, de la mamá al niño o del cuidador al niño a través de la saliva, a diferencia de otro tipo de enfermedades propias de la infancia que se dan en niños que se transmiten de vía horizontal, es decir, que se transmiten de un paciente infectado a otro paciente. Es decir, por ejemplo, como los compañeritos cuando van a la escuela que tienen alguna enfermedad infecciosa y que la transmiten en la escuela de un compañerito a otro, ¿verdad? Así y esa es. sería horizontal, sin embargo, esta es transmitida a través de la saliva por vía vertical, desde ya sea un cuidador o un tutor o los propios papás, que es al momento de darles un beso o de entrar en contacto con el pequeño, se le puede transmitir esta enfermedad que dijimos que es transmisible e infecciosa, ¿verdad? Así es, por eso es tan importante que los papás no compartan utensilios o alimentos o que prueben alimentos que el niño consume, porque a través de la saliva se puede transmitir los microorganismos y pues podemos tener este tipo de infecciones como dentro de ellas es este tipo de caries. A mí se me hace que esto es, bueno, y yo quiero que lo valoremos para que el público allá en su casa tenga pues mucha atención y cuidado con los pequeños, los padres, las madres de familia, que tengan pues el cuidado de llevar a sus hijos, no en su situación de emergencia con el especialista en niños, para una simple revisión y no entrar en emergencias, porque una vez que entran en contacto con el odontólogo, debe de ser en una situación, en un ambiente agradable, porque esto va a formar una fijación, va a formar en su mente del niño y eso va a repercutir en el futuro. Entonces, doctora, ¿usted nos puede explicar cuál es más o menos la incidencia que se presenta otra vez para dejar muy en claro la importancia que tiene la caries y más pues tenemos que cuidarlos desde pequeños? Entonces,
¿Qué opina el porcentaje? ¿Cómo es que se da? Así es, la incidencia es muy alta. Se habla que hasta un 80% de los niños padecen esta enfermedad. Entonces, realmente es altísima la incidencia y cabe mencionar que pues si se presenta en niños tan pequeños, porque se da en niños menores de 5 años, por lo tanto, la dentición temporal es la que va a estar afectada. Entonces, imagínese usted, nos han tocado niños que ya al año de edad, que sabemos que a los 6 meses se inicia su erupción Sí. dental, entonces ya al año de edad ya estamos tratando este tipo de caries, entonces es un problema realmente serio, hasta se habla de que es un problema de salud pública, ¿verdad? Entonces, pues sí tenemos que tomar medidas preventivas y hacerlo de una forma muy temprana, como usted bien menciona. No esperemos a que el niño pues tenga dolor, ¿verdad? Porque pues una caries se inicia muy pequeñita, pero si no se atiende, se va profundizando y puede poner hasta en peligro la vida de los pacientes si no se trata en un momento temprano. Y entonces a veces el problema está, doctora, en que yo creo que como los papás no ven que el niño se queja, entonces, y como la caries es muy pequeña y a veces pues no les revisan o no tienen la curiosidad de estar revisando, entonces lo dan por alto, lo pasan por alto y entonces pues no acuden a su revisión, que en realidad ir a consulta no quiere decir que se vayan a someter a un tratamiento, simplemente puede ser a una revisión que puede ser muy previsible, ¿verdad? Claro, a una valoración donde pues les podemos orientar acerca del cuidado de higiene de alimentación que deben de tener desde esas primeras edades. De hecho, igual que un niño va al pediatra de recién nacido, también debe de ir a un odontólogo de niños o un odontopediatra para que le hagan esa valoración y darles, implementarles esos buenos hábitos de higiene y de alimentación que deben de tener desde esas edades tan pequeñas, como en qué momento deben de retirar el biberón o cómo hay que alimentarlos. Entonces es súper importante. Y aparte, como usted dice, pues ir y también valorando lo que es la conducta del niño, ¿verdad? Y que él también se vaya acostumbrando a que podamos revisar su boca y que ellos se vayan acostumbrando también pues, a tener higiene. Doctora, y bueno, una vez que ya se presenta, que tenemos un niño que pues obviamente tiene caries, que es visible, que acuden a la consulta, ¿cuál es el patrón que sigue esta caries en etapas de la infancia temprana? Sí, mire, esta caries se caracteriza por un patrón, como usted bien lo dice, y bueno, inicia desde una manchita blanca, que no se ve caries, pero es una manchita blanca, y ahí ya se está hablando que ya va a haber una desmineralización del esmalte, que es el tejido más duro del diente o el más externo, entonces ya se va desmineralizando, se va haciendo como débil el esmalte, y entonces ya desde ahí ya se puede actuar, ¿verdad? Si no se atiende, se va haciendo pues más grande cada vez la cavidad. Y bueno, los dientes que va afectando al principio pues son los incisivos superiores, seguido de los molares, los primeros molares, después los segundos molares, tanto superiores como inferiores, quedando cubiertos solamente o sin afección los inferiores, los anteriores inferiores, ya que la lengua los protege. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe precisamente en base a la secuencia de erupción. ¿Cuáles son los dientes que aparecen primero en boca? Ya sabemos que son los incisivos centrales inferiores. Sin embargo, como están protegidos por la lengua al momento de que el niño se alimenta, pues entonces son los incisivos que siguen, los que son los superiores, y después de eso, pues los que van erupcionando en ese orden, que serían los primeros molares superiores, los segundos, y también los tanto superiores como inferiores. A menos que sea una caries severa, pues bueno, ya también se afectaría realmente también los otros dientes que faltan o toda la boca. Doctora, pues está muy interesante y quisiéramos saber cómo podemos hacer, qué hábitos podemos implementar en nuestros pequeños para que, estando en una etapa de formación donde tenemos que, mediante el ejemplo incluso y la enseñanza, pues promover y evitar que se presenten estos casos de caries en etapas tempranas de la infancia. ¿Qué Claro que hábitos? sí. Pues primeramente tenemos, yo creo que tener una cultura bucal, donde tenemos que
toda la gente que estamos cerca de estos niños, ya sean papás, los pediatras, que a lo mejor son el primer contacto de los niños, los cuidadores de niños, toda la gente que estamos involucrada con los niños, pues tenemos que tener esa cultura, esa conciencia, fomentar buenos hábitos, tanto de alimentación como de higiene dental, claro, disminuyendo estos factores de riesgo que ya mencionaba, como son los azúcares, refinados, jugos, refrescos, cualquier comida, cualquier alimento que sea rico en azúcares, sobre todo refinados. Ya sabemos que las frutas, casi todo contiene azúcar, pero pues, lo nutritivo siempre va a ser, o lo más natural, aunque tenga azúcar, no es el mismo daño a que ya tengamos algo más refinado, ¿verdad? Entonces, disminuyendo estos alimentos, tener higiene dental. Desde que el niño es bebé ya tiene que tener higiene dental. Cuando no hay dientes, pues se enreda con una gasita húmeda, se limpian las arcadas o las encías de los dientes de tal forma, cuando erupciona el primer diente, ya el niño sale en un campo limpio y el niño también se va acostumbrando a que haya esa higiene. A medida que van erupcionando más dientes, obviamente, pues se van implementando otro tipo de cepillos, como después sigue un cepillo de dedo, que es muy cómodo y se aplica en el dedo, o otro tipo ya cepillo de cerdas, y depende de la edad del paciente, que se van aumentando e incrementando estos tipos de cepillos. Bueno, la gasa que debemos de introducir en la boca de los pequeños, aún incluso a sabiendas de que los niños no tienen dientes, todavía están en etapas tempranas, son lactantes. Sin embargo, bueno, después íbamos pasando de acuerdo a la presencia de los dientes, a la implementación o el uso de cepillos dentales que se iban a ir incrementando con el tamaño de los dientes, ¿verdad? Entonces, doctora, ¿qué nos puede comentar al respecto? Claro, ya mencionábamos en el inicio, pues se va incrementando a medida que el niño va creciendo, no tiene dientes la gasa, posteriormente un cepillito de dedal que es bastante cómodo, y ya después, cuando el niño ya tiene todos sus dientes, pues ya se puede utilizar un cepillo de cerdas, que hay de diferentes tamaños, de forma manual de preferencia, y hay de diferentes tamaños, y son en base también al tamaño de la boca del niño. Y bueno, cabe mencionar que esta higiene pues la tiene que hacer el papá, ¿verdad? Aunque el papá tiene que hacer esta higiene hasta cuando el niño tiene alrededor de unos 6, 7 años, ¿verdad? El niño se va acostumbrando, tiene la ventaja de además de tener una boca limpia, el niño se va acostumbrando a que puedan manipular su boquita, ¿verdad? Y es un campo completamente limpio para unos dientes que erupcionen. Y bueno, en esta etapa de menor de 3 años es importante que no se use pasta dental, porque todas las pastas tienen flúor, que aunque sabemos que es muy benéfico para los dientes, pues los niños todavía no saben expectorar, es decir, escupir, entonces esa la pueden ellos ingerir y eso puede ser dañino para su salud o hasta tóxico puede ser. Entonces, la pasta dental se va a usar después de 3 años. Después de 3 años de edad, y tiene que ser una pasta pues también infantil, que es la que contiene menor cantidad de flúor. Y después de los 6 años, la higiene tiene que ser de los papás, de los 0 hasta como los 6 años de edad, y de los 6, 7 años en adelante, pues hasta los 8, 9, tiene que ser supervisado por un adulto, o su papá o alguna persona mayor que esté con el niño. Y en realidad yo creo que los cuidados deben de ser prácticamente desde el embarazo, cuando, bueno, la mamá ya sabe que va a estar esperando su bebé para poder incluso regular la ingesta de alimentos, llevar una dieta sana, un cuidado oportuno para que la formación, porque los dientes están en formación incluso desde el momento en que se está gestando. ¿Es cierto, doctora? Claro, esta higiene, estas medidas preventivas deben de iniciar desde la edad prenatal del niño, que es desde el momento del embarazo. Se habla que desde la 6ª semana de vida intrauterina ya se empiezan a formar estos dientes dentales. Y yo hablaba de que para que la caries se dé, tienen que estar juntos varios factores de riesgo, como son, ya dijimos, la dieta, que es muy importante, la alimentación. Otra sería el huésped, que es el diente. Entonces, si estos dientes se forman, no se forman bien, entonces van a ser susceptibles a caries. Por eso los cuidados que el papá debe tener, la mamá desde entonces, su alimentación, su higiene dental, son importantes también para la formación de estos dientes que pueden ser susceptibles a caries si es que tienen algunas características que no estén bien formados en su estructura, como es el esmalte.
Y bueno, doctora, partiendo a que el 80% de la población infantil presenta caries, ¿cuáles son los tratamientos que se deben de llevar a cabo para poder, pues, devolverle la salud a estos pequeños? Pues aquí varía desde la higiene dental es importante. Le decía yo que hay un inicio en su etapa inicial, la caries tiene una mancha blanca, ahí se pueden colocar algún tipo de barnices de flúor que son muy recomendables en niños. Y bueno, ya se valora el tratamiento según la extensión de la caries, que puede ser desde una resina, que es algo conservador, hasta algo que ya sea más radical, como algún tipo de corona. Y luego existen varios tipos de coronas, incluso ahora hay unas estéticas, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser metálicas, que claro que también va muy relacionado con el costo, que se incrementa un poco. Sin embargo, pues para los padres que están un poco preocupados por la estética de sus hijos al momento de que los llevan a las escuelas y que los niños están a veces muy al pendiente de los compañeritos, ¿verdad? Entonces, bueno, existen muchos tipos de tratamientos. ¿Nos puede hablar usted algo al respecto, doctora? Claro, cada vez tenemos una evolución en todo este ámbito de la odontología y bueno, cada vez hay más tratamientos que realmente son más estéticos, porque realmente las coronas, esas normales que conocemos como de metal, son coronas de cero cromo, son bastante buenas, muy resistentes, que realmente con los niños tenemos que ofrecerles tratamientos que les duren el tiempo que los dientes van a estar en boca, que sean permanentes para esa edad del niño. Entonces, son muy buenas. Sin embargo, pues ya tenemos coronas estéticas que, bueno, ya su nombre lo dice, nos vamos a ofrecer una mejor estética a los niños y que también a los papás son más aceptables, ¿verdad? Doctora, se me hace muy interesante el tema que nos trae el día de ahora. Espero que no sea la última vez que venga. Vamos a ver si más adelante usted en alguna otra emisión nos puede acompañar. Y bueno, pues antes de terminar este programa, queremos saber si usted tiene algo que agregar, qué podemos hacer nosotros para el cuidado y prevención de este problema tan serio. Claro, considerando que de la alta incidencia, como ya lo habíamos mencionado, pues sí tenemos que, los profesionales de la salud bucal tenemos que unirnos, ya sea las asociaciones afines o instituciones públicas de salud, donde tenemos que intensificar estas medidas preventivas y pues dar consejos de alimentación, de higiene y estas visitas periódicas que tenemos que hacer siempre al dentista y que no esperemos a que el niño tenga un dolor, porque ya decía yo, es más rápido prevenir que corregir. Ahora, si ya tenemos el problema, tenemos que atenderlo de fondo, porque pues un caries que no se trata nos puede provocar un tipo de infección y que no nada más va a ser una área local, se puede diseminar hasta otras partes del organismo que se puede hasta luego a veces poner hasta en riesgo. Primero, que el niño tiene dolor, no puede comer, puede estar bajo de peso o algún tipo de infección que se disemine a otras áreas del organismo. Doctora, ¿usted cree que la participación en campañas de salud bucal se debe de implementar y debemos de colaborar nosotros como gremio con las instituciones públicas y de esta manera tratar de erradicar lo más posible esta incidencia o prevalencia tan alta de caries en nuestra población infantil? Claro que sí, pero yo estoy de acuerdo de que estas campañas deben de ser de forma permanente, porque es así como podemos disminuir esta incidencia de caries. Existen países desarrollados donde ya la incidencia ha disminuido, pero países como el nuestro, incluyendo Durango, nuestra ciudad, pues la incidencia sigue siendo alta. Entonces, eso quiere decir que hay un jaloncito de oídos para nosotros, las orejas para nosotros los profesionales, porque sí tenemos que intensificar estas campañas y hacerlas de forma permanente, toda la gente que estamos involucradas en esta área. Y bueno, con su experiencia que usted tiene, doctora, hay que pues también dar técnicas de cepillados a los pequeños y instruir a los padres para que vayan motivando a los niños que son pues, nuestro futuro en Durango, nuestro futuro en México, para que se disminuya la incidencia de caries, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra aportación puede usted decirnos aquí en el programa, doctora? Pues bueno, básicamente voy a ser repetitiva, lo mismo, habría que disminuir estos factores de riesgo, como ya mencionaba, la alimentación, disminuir esos, es difícil poderla
retirar al 100, ¿verdad? Pero sí disminuirla, fomentar buenos hábitos de higiene desde etapas tempranas, ya dijimos, desde la edad prenatal. Obviamente cuando el niño ya nace, pues tener completamente todo ese esquema de tal forma que esto vaya trascendiendo de generación en generación, ¿verdad? Y bueno, el niño aprende con nuestro ejemplo, porque él, si ve a los papás cepillarse, pues también el niño lo va a hacer. Y bueno, estos son hábitos que deben de perdurar para toda la vida, de vida de la población, y eso se inicia en la casa, se puede reforzar en estas campañas, como son ya decíamos, asociaciones afines, las instituciones públicas, las facultades de odontología, donde tenemos un gran compromiso también, formadores de odontólogos, pues esta parte, yo en mi área de odontopediatría, todos mis pacientes tienen que cursar por esta materia y además implementar este tipo. Es el primer tratamiento que realizamos en los niños, estos de higiene de bucal y de alimentación, que no sea cariogénica. Y bueno, pues seguir insistiendo, a base de insistencia podemos lograr que esto sea un éxito y disminuir estos problemas tan graves que tenemos en la sociedad. Bueno, estamos con la doctora Maximina Pérez Gracia. Nosotros les reiteramos la invitación para vernos en otros programas más de odontología para todos y volvemos a insistir, doctora, esperemos que nos acompañe en una emisión más de un programa tan importante donde nosotros estamos tratando de, a través de nuestro gremio, llevar a un público como lo son ustedes, el conocimiento para que nos sigan acompañando y estén más cercanos con lo que es los odontólogos en la entidad. Nosotros nos despedimos y esperamos a todo nuestro público que nos acompañe en una emisión con respecto a lo que es rehabilitación en nuestro próximo tema. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, que pasen un excelente día. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.